¡Epa! ...3 de febrero de 2010... Israel Arzate Meléndez fue detenido en Ciudad Juárez, siendo inocente. ¿Sabes lo que es un proceso legislativo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en México, al mes de abril de 2015, en la PGR había 2.420 investigaciones sobre tortura, y tan solo 15 sentencias fueron dictadas por este delito. Proceso legislativo, ley de tortura y algo más. Son los temas de esta semana en el Parlamento Abierto es de todas y todos. Soy Mel, desde el norte de la ciudad, concretamente en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, un espacio lleno de memorias que, si bien debiéramos superar, no debemos olvidar. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende volteando hacia atrás. Desde este lugar cargado de historia y cultura, les invito a conocer un poco sobre la Ley General contra la Tortura. Hace poco más de 50 años, estos edificios parecían del futuro. ¿Has oído hablar sobre el tehuacanazo, descargas eléctricas, paseo encajuelado o tu cabeza metida en una bolsa de plástico mientras te golpean? Crueldad en su máxima expresión, que se reduce a una sola palabra: tortura. En nuestro país existe el registro de miles de casos de tortura, sobre todo a personas de sectores vulnerables de la sociedad, de esas que son blanco fácil para presentarlos como culpables de un delito que no cometieron. Israel Arzate Meléndez fue interceptado por 2 personas que se bajaron de una camioneta. Se acercaron a él y le preguntaron si se llamaba Carlos Madrigal. Israel contestó que no. La respuesta no les importó a los que Israel identificó como soldados. Esto sucedió el 3 de febrero de 2010, cerca de la plaza comercial Coral en Ciudad Juárez, después de que cerrara su puesto de discos. Israel fue llevado a la zona militar acusado de 2 delitos: posesión de vehículo robado y por el homicidio múltiple y lesiones relacionados a uno de los hechos violentos que marcó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fueron asesinados a quemarropa 15 chavos de un colegio de bachilleres en Villas de Salvarcar. Para que Israel se inculpara, fue sometido a sufrimiento físico y psicológico por 30 horas y fue torturado frente a una funcionaria pública con el cargo de defensora de oficio. Grabaron su declaración en la que admitía haber participado como halcón en la masacre del 30 de enero de 2010. Nota que los casos de tortura trastocan la vida de aquellos que son víctimas de esta brutalidad. No se entiende tanta crueldad, mucho menos viniendo de aquellos que tendrían que garantizar la seguridad del país. En el caso de Israel, pasaron 1.400 días, casi 4 años, para que fuera puesto en libertad. Organismos internacionales y nacionales contra la tortura y detenciones arbitrarias, así como defensores de derechos humanos, se pronunciaron sobre el tema. En el 2013, Israel Arzate recuperó su libertad, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano de justicia en México, revisara su caso y resolvió que el acusado era inocente. Tristemente, Israel ahora forma parte de las estadísticas de casos de tortura en México, y la masacre de Villas de Salvarcar sigue impune. De los auténticos responsables no se sabe nada. Sin embargo, hay que tener presente que la nueva ley de tortura busca que casos como el de Israel no vuelvan a suceder. ¿Sabes lo que es el proceso legislativo? No. ¿Tú sabes lo que es el proceso legislativo? No. Gracias.
La ley establece cómo nos relacionamos en sociedad para que podamos convivir en paz y armonía. Las leyes aparecieron por primera vez en Babilonia, en el Código de Hammurabi, que era una piedra, por lo que estas leyes eran inamovibles. El poder legislativo es quien tiene la responsabilidad de hacer leyes o modificarlas, también de analizar y discutir las causas y efectos, si son viables, necesarias o si existe otra forma de resolver las inquietudes y problemas sociales. El proceso legislativo es a través del cual se proponen, analizan, aprueban o rechazan las propuestas de ley que se llaman iniciativas. Se presenta la iniciativa en el Pleno de los senadores o diputados y se envía a las comisiones correspondientes. Ahí se discute el contenido de la iniciativa y la aprueban o rechazan, emiten un dictamen. Ese documento regresa al Pleno, en donde se analiza y se vota a favor o en contra. Si el resultado es positivo para la iniciativa, se manda a la otra cámara y se repite el proceso. Cuando ambas cámaras la aprueban, se envía al presidente de la República para que él haga modificaciones o la promulgue. Estas leyes son a las que nos apegamos las personas que vivimos y transitamos por México. Por eso es importante saber que nosotros podemos proponer iniciativas de ley. Ciertamente no es un proceso sencillo, pero es un derecho de todas y de todos. Como dijo Einstein, si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Las duras experiencias y la manifestación de víctimas de tortura han obligado a que las autoridades de nuestro país se pongan las pilas. Como resultado de la exigencia, se creó este 2017 la Ley General contra la Tortura. Está cañón tener que atravesar por una crisis de injusticias para lograr algo que nos dé esperanza. Fue a partir de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México. Esto fue el 27 de noviembre de 2014. ¿Qué pasa? ¿Como para cuándo iban a tomarse decisiones serias para evitar más violaciones a derechos humanos? La octava medida para mejorar la situación del país incluía reformas para hacer leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. En diciembre de 2015, Peña Nieto envió iniciativas de ley sobre los temas de desaparición forzada y tortura. La Procuraduría General de la República convocó a un proceso de construcción de iniciativa de ley que incluyera las opiniones de especialistas. Algo que me pareció muy alentador es que la sociedad civil quiso participar nutridamente de la elaboración de esta ley. Y es que piénsenlo, al final somos las y los ciudadanos los que pagamos los platos rotos de una ley injusta. Entrado el 2016, el Senado de la República unificó las distintas propuestas de iniciativa de ley contra la tortura para elaborar una sola y organizó foros de discusión y reuniones en las comisiones. ¿Pero qué creen? Aunque los senadores querían aprobar la iniciativa en junio del 2016, todavía existían vacíos que fueron señalados por las organizaciones y los especialistas. Así que las y los legisladores tuvieron que echar reversa, porque además lo que querían aprobar contenía modificaciones que contravenían los más altos estándares en la materia. La tortura está prohibida en México desde, digamos, bueno, no es un documento tan vinculante o tan obligatorio, pero José María Morelos y Pavón lo incluyó en sus Sentimientos de la Nación, es decir, nadie puede ser torturado. Y así lo hemos visto en las constituciones, todavía en la Ley Federal del 86, en la del 91 y obviamente en esta. No se puede torturar. Pero ¿qué pasa? No hay sentencias contra personas que han torturado a personas, es decir, es un crimen de Estado la tortura y no ha habido más que 15 sentencias en los últimos 20 años. Eso nos indica que por una parte es un crimen que se comete por parte de las autoridades, la tortura que cometen otras personas se llama de otra manera, pero aquí nos referimos a la que cometen las autoridades
y que además esas autoridades y sus jefes o sus comisiones o sus corporaciones están encargadas de investigarla. Entonces ahí tenemos un paso para la impunidad muy, muy grave. Quien comete la tortura también la investiga, entonces por eso no hay sanción. La tortura se debe de ver como un fenómeno que violenta totalmente a la sociedad, no solamente a la persona torturada, sino también a las personas a las que les han cometido un delito y también a personas en general de las cuales se trata de obtener una información, pero esa información pues es obviamente falsa. Lo que uno dice mediante la tortura es lo que quiere que el torturador diga a la persona. Entonces yo creo que sí tenemos que dar pasos firmes en la aplicación concreta de esta ley. La ley solita no va a avanzar si no la aplicamos, si no la comprendemos y si no sabemos por qué se legisló. El Parlamento abierto y este concepto puede ayudar a que se escuchen justamente las demandas y exigencias de la sociedad civil. No siempre estamos acostumbrados a tener espacios donde podemos dar nuestra voz, pero debe de ser desde estas instituciones culturales, históricas y estatales, desde donde se deben de escuchar y dar los espacios para que la gente pueda manifestarse y pueda dar su expresión, porque de otra manera únicamente estaríamos atendiendo lo que está en el círculo más cercano a los tomadores de estas decisiones. Tenemos que ir acercando a la ciudadanía, de nosotros mismas nos tenemos que ir acercando, pero también exigiendo porque son nuestros espacios. Después de casi un año de retraso, en abril del 2017, el Congreso mexicano aprobó la Ley General contra la Tortura, no sin antes contar nuevamente con la intervención de integrantes de organizaciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las y los mexicanos merecemos contar con leyes que nos protejan. Por eso la importancia de nuestra participación en las decisiones de nuestro país, porque si hay participación, sí se pueden lograr cambios importantes. Por eso insisto, y me atrevo a invitarlos a dos cosas. La primera, reflexionar sobre la importancia de nuestra participación en la creación de leyes en nuestro país. Y la segunda, vigilar que esas leyes se cumplan. Debemos tener presente que la democracia de un país también depende de la participación y para ello las instituciones deben contar con los mecanismos suficientes que la habiliten. Los veo la próxima semana.